como les decía, el brote ocurre en un distrito. Por ejemplo, brote de ciertos resfríos en Villa María del Triunfo, un distrito concreto, o brote de rabia o de fiebre amarilla en un determinado departamento de la selva de nuestro país. Pero cuando ya hablamos de epidemia, epi es sobre, epidemia, y demos es pueblo, democracia, demografía, es ese sufijo, el prefijo epi y el sufijo demos es sobre el pueblo. Y pandemia ya es algo más grande, pan es todo. Entonces ya no solamente es en un distrito, en un país, en una provincia, sino en todo un continente, todo el mundo, y ya la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado pandemia mundial. Entonces, esto ya es algo que se tiene que hacer. O sea, y las medidas que está tomando el gobierno no son solo medidas que se le ha ocurrido a este gobierno, lo cual está bien, se tenía que hacer, sino son coordinadas. El mismo presidente ha dicho que ha conversado con el presidente de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, han coordinado porque ya es una pandemia. ¿De qué vale que en un solo país lo solucione si los demás vecinos no lo han solucionado? Tenemos que verlo en forma global y todos tenemos que poner la mano. Ahora, hay varios tipos, en estos casos de epidemias y pandemias, sobre todo infecciosas por virus, hay dos formas de transmisión. La directa, cuando una persona tose, estornuda o respira cerca, por eso que hay que ponerse mascarillas, sobre todo el enfermo tiene que ponerse la mascarilla para no contagiar a los demás. Y los que no queremos contagiarnos, los que trabajamos con enfermos, nos ponemos otro tipo de mascarilla, una que es así media bombadita que se llama la N95. Pero basta la de la de tela para no contagiar. Hay dos tipos de mascarilla, la que es para no contagiar y la otra es para no contagiarse. La que no para no contagiar es la de tela, la baratita que se puede usar y botar, se compra por cajas, no es cara. Y la que no es para contagiarse, la que es para no contagiarse es una redondita que se llama la N95, que es un poco cara. Y la tiene que dar el hospital, el gobierno la tiene que dar porque su personal de salud es el que se la está jugando. Entonces, la forma directa es cuando una persona ha tosido, estornudado, respirado cerca de otra persona. Y la indirecta es cuando, por ejemplo, el enfermo tosió y en sus manos, ahí están los microbios, y le da la mano a otra persona y lo saluda con la mano. Esa persona se rasca, ya se infectó. Otra, la persona tosió y va a agarrar el celular, el teléfono, el botón del ascensor, cuántas cosas iba contaminando, todo lo que toca. Esa es la forma indirecta. Entonces hay dos formas. Por eso que dicen lávense las manos. O sea, no es eso de lavarse las manos, no es por gusto. Son recomendaciones que dan los expertos. Entonces, tenemos que ver esto. Acá que me preguntan, ya habíamos comentado que estas son medidas coordinadas entre todos los gobiernos. Hay unos conceptos que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, primero es el distanciamiento social. ¿Qué significa distanciamiento social? Su nombre lo dice, separarse socialmente, no acudir a ningún lugar público. Restaurantes, con mayor razón, pues grupos más cerrados y con más masivos, discotecas, conciertos, cines, gimnasios. Los gimnasios son una forma de transmisión terrible, porque en los gimnasios todo el mundo agarra las mancuernas, las pesas, las máquinas y deja sus microbios en las manos. Por eso que también siempre en epidemia o no en epidemia hay que pasar alcohol antes y después de utilizar las pesas. Eso se llama el distanciamiento social. Y es más, ustedes han visto que en España, lo vi por el YouTube, las colas guardando 1 metro de distancia, no pegaditos, ¿no? O sea, hasta para eso hay que hacer distanciamiento social, pero son personas sanas que están previniendo la enfermedad. El otro concepto importante es la cuarentena. ¿Qué significa cuarentena? Yo como médico he tenido un contacto con un enfermo, pero no tengo síntomas ni signos, pero podría ser portador, podría. Entonces me aíslo los 7 a 14 días, mejor 14, porque podría estar incubando y de repente en esos 14 días no pasó nada, en buena hora. Pero de repente a los 7, 10 días empecé a toser, a presentar los mocos, los signos y me enfermé. Entonces cuarentena es aislar.
Estuve revisando en Google y toda la información en cuarentena, tiene un concepto religioso, miren qué interesante. Por ejemplo, dicen que cuando en la Edad Media decían cuánto tiempo tenemos que aislar a alguien para que no nos traiga su peste. Entonces venía un barco de la India a Europa y lo tenían ahí 40 días anclado en el puerto y no podía entrar ni entrar gente ni salir del barco hasta que pasen 40 días. ¿Pero por qué escogieron 40 días? Porque resulta que 40 es un número bíblico y en la Edad Media, pues ustedes saben que la iglesia y la religión católica tenían mucho peso. Cristo rezó, hizo ayuno 40 días, de ahí que se llama el Cuaresma, cuando termina el carnaval y comienza la Semana Santa, 40 días. Moisés también estuvo alrededor de 40 años, dicen, antes cuando escapó de Egipto para llegar a la tierra prometida. 40 días también desde que nació Jesús hasta que lo bautizaron, del 25 de diciembre a febrero, el 1 o 2 de febrero. De ahí viene el concepto de la Candelaria y ahí lo bautizaron. Entonces es un concepto religioso, pero ahora ya no son 40 días. Inclusive las pobres embarazadas antes las tenían 40 días sin moverse, cuando la medicina todavía no había avanzado mucho. Ahora una embarazada da luz, termina de parir y hace su vida normal. Pero antes la pobre mujer la tenían 40 días. Este era un concepto religioso. Ahora esta cuarentena va a durar 14 días. Entonces, distanciamiento social, no a lugares públicos, no ir a sitios concurridos. Es más, ni siquiera en la misma casa uno debe estar aislado. Cuarentena y ya el concepto otro concepto, aislamiento. El aislamiento sí, ya tenemos que aislar al infectado. Si alguien se infectó, tampoco pues le pongamos una cruz y lo consideremos un apestado. Ahí tiene la culpa de infectarse. Ya sea un personal, solo una persona. Te infectaste, lo vamos a aislar. El 95% de los aislados tiene que estar en su casa, en una habitación, con su mascarilla cuando vea gente, solo, de preferencia que tenga sus cubiertos, que no agarre nada que nadie lo toque, un cuarto ventilado. Si el cuarto lo compartía con su hermano, con su roommate, qué sé yo, el enfermo se queda en el cuarto y el que compartía se baja a la sala a dormir, pero no pueden estar juntos porque se va a contaminar. Ese es el aislamiento y tiene que estar sus 14 días. De repente hace síntomas fuertes, o síntomas leves y se va a quedar en su casa tomando su paracetamol y a lo que le recete el médico porque sí ya está declarado enfermo. Y el aislamiento hospitalario, que es el 5%, ya hay personas que requieren de oxígeno o de medidas más drásticas como un ventilador, una cosa más seria como cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona adquiere una gripe cualquiera y cree que tiene el coronavirus o la gripe, yo ya lo recomendé en otro video, no vaya a emergencia, quédese en su casa, tome su paracetamol, bastante agua, reposo y se aísla solito. No, tampoco tiene que tener contacto con nadie. Cuando hable con gente, mascarilla, guantes, mandilón, ropa limpia, ventanas abiertas y reposo. Que no acude a emergencia, porque emergencia, aparte que va a congestionar la emergencia, hay otros enfermos que la necesitan más que otros. Igual el colega que está en emergencia le va a recetar paracetamol y agua. Y esta persona, al salir de la casa, subió al micro, contaminó a todo el micro, a los pasamanos, las agarraderas, las asas, los contaminó a todos. En la cola de emergencia también contaminó y mientras caminaba y pasaba va tosiendo y va contaminando a todo el mundo. Al final le dieron su paracetamol y su agua y lo mandaron a su casa. Entonces no vayas a emergencia, salvo te falte el aire, ahí sí ya son síntomas más importantes, puedes requerir oxígeno, o los signos vitales, ¿no? Estás en un decaimiento total, malestar total, que la presión te subió la frecuencia cardíaca, la temperatura no se controla con paracetamol, ahí sí. Y otra cosa, no te automediques, ¿eh? La única automedicación que estamos dando, entre comillas, una licencia es el paracetamol. Tomen paracetamol porque al final no es tan dañino, salvo que tengas un problema hepático. Y aún así puedes tomar 1 o 2, pero tampoco no puedes tomar mucho paracetamol porque te puede inflamar el hígado si que tomas más de 6 al día. Entonces paracetamol sí puedes tomar, pero no te automediques con otros remedios. Y menos con antibióticos.
que te lo recete un médico. Ahora ya, pues en estas circunstancias, nosotros los médicos decimos no, la consulta por WhatsApp, no, la consulta por teléfono, pero como no se puede salir, llama a tu médico o mándale un mensaje. Los médicos se han ofrecido y está en la red a resolver consultas gratuitas por todos los medios. Así que todos los colegas que han, inclusive yo, que hemos puesto en el Facebook, cualquier duda, llámame o escríbele porque ahí están los médicos para ayudarte y consultarte. Entonces, distanciamiento social, cuarentena, aislamiento. ¿Qué es acá? Que me preguntaron mis amigos. Ahora, la idea, a veces somos egoístas, ¿no? Y pensamos en uno mismo y decimos, yo no quiero contagiarme. Y está bien, pues, porque es parte de la supervivencia. Pero ahora cambiemos el chip. Ya no digas, no quiero contagiarme. Di, no quiero contagiar. Entonces yo no salgo, no para no contagiarme, sino para no contagiar. Mira, qué importante. Porque de repente tú eres el portador del microbio. El microbio está ahí incubando, creciendo, desarrollándose, esperando que dé la enfermedad y de repente no hay cuadro clínico, pero sin embargo eres contagiador. Entonces la idea no es no contagiarse, la idea es no contagiar. Capten ese mensaje, importantísimo. No seamos egoístas. ¿Quiénes son las personas en riesgo? Las personas en riesgo, ya lo hemos dicho, y está personas adultas mayores, por definición, y de acuerdo a la ley del adulto mayor del Perú, y la persona adulta mayor es mayor de 60 años. Esa es la definición. Pero hay personas de 60 años que están en excelentes condiciones, mejor que uno de 59. Ese corte es relativo. Hay dos tipos de adultos mayores, el viejo joven y el viejo viejo. El viejo viejo es el que tiene más de 80 y el viejo joven entre 60 y 80. Pero por la norma es más de 60. Eso es importante. Pero también hay personas que pueden tener menos edad, pero tienen enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, algunos se aplican insulina, otros antidiabéticos, hipertensos, enfermos del corazón, gente que ha tenido infartos, que han tenido operaciones del corazón, gente que sufre los pulmones, que tiene fibrosis pulmonar, enfisema, esas enfermedades crónicas, artritis reumatoidea, lupus, que requieren y toman constantemente cortisona, que es un remedio bueno, bien indicado, es bueno, pero que puede bajar la defensa. Pero bueno, lamentablemente estos enfermos toman cortisona porque parte de su tratamiento, entonces tienen la defensa baja. Personas con cáncer, enfermos con cáncer son personas con la defensa baja todo el año, porque los remedios anticancerosos son remedios que producen baja defensas. Entonces a estas personas son personas en riesgo, ni nos acerquemos. Y si eres personal de salud, médico, enfermera, técnico, o trabajas en un hospital, o eres vigilante que está en contacto directo, pide tu descanso, no descanso, pide tu exoneración, llena el formulario y la ley te va a amparar, y además es una cuestión de salud pública. Vamos a hacer un corte en zona geriátrica, el espacio del adulto mayor, hagan sus preguntas y yo gentilmente se las voy a responder.